Hola amigos del aguacate, hoy les traemos la receta de la famosa torta tres leches, fresca, fácil de preparar y con un sabor incomparable. Quédate con nosotros y aprende cómo prepararla. Comenzamos con el bizcocho. En nuestra batidora colocaremos 5 huevos medianos a temperatura ambiente, una pizca de sal y 150 gramos de azúcar blanco. Ten en cuenta que usaremos 30 gramos de azúcar por cada huevo. Ponemos en función nuestra batidora a velocidad alta y dejamos batir por unos 8 minutos. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Pasados unos 7 minutos, agregamos una cucharada de esencia de vainilla y dejamos mezclar por un minuto más. Pasado el tiempo, detenemos nuestra batidora y agregamos 150 gramos de harina de trigo todo uso con una cucharadita de polvo de hornear. Estamos usando igual 30 gramos de harina por cada huevo. Es importante cernir la harina antes de colocarla, ya que esto nos garantizará una mezcla libre de impurezas y de grumos. Dejamos mezclar a velocidad media por 1 o 2 minutos, el tiempo suficiente para que se incorporen nuestros ingredientes. Y así debería quedar nuestra mezcla. Yo estoy usando un molde de 20 por 28 centímetros. Lo untamos con un poco de aceite y vertemos nuestra mezcla. Emparejamos bien y damos unos pequeños golpes en la parte de abajo para retirar el exceso de aire. Ahora llevamos a un horno a 170 grados con calor por arriba y por abajo de 40 a 45 minutos. Te darás cuenta que tu bizcocho está listo cuando lo pinches con un palillo y salga seco. Ahora preparamos la salsa tres leches, para la cual necesitamos 300 ml de leche condensada, 300 ml de crema para batir y 300 ml de leche evaporada. También le agregamos una cucharada de esencia de vainilla y 2 cucharadas de ron. El ron es opcional, yo se lo coloco porque además de quedar muy sabrosa, le da un toque distinto y original a nuestra torta. Batimos bien para que se mezclen todos nuestros ingredientes y reservamos en la nevera. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Para el merengue prepararemos uno de los más fáciles y rápidos de preparar, el merengue francés, para lo cual colocaremos en nuestra batidora media taza de claras de huevo a temperatura ambiente, con una pizca de sal. Encendemos nuestra batidora a velocidad alta y cuando veamos que las claras comienzan a levantar, le agregamos una taza de azúcar. Ten en cuenta que siempre debes usar el doble de azúcar que de claras, esta será tu medida perfecta. Deja batir a velocidad alta por unos 5 o 6 minutos hasta que se disuelva bien el azúcar y veas que tu merengue está bien firme. Pasado ese tiempo, apaga la batidora y reserva. Ahora nuestro bizcocho reposado y bien frío comenzamos a perforar toda su superficie con la ayuda de un palillo. Esto nos ayudará a que absorba la mayor cantidad de salsa posible. La salsa tres leches que habíamos reservado en la nevera la pasamos a una jarra, así se nos hará más fácil distribuirla por toda la superficie del bizcocho. De ser necesario, ayúdate nuevamente con el palillo y perfora hasta que absorba la mayor cantidad de salsa. Déjala reposar por unos 5 minutos. Ahora coloca el merengue que preparaste en una manga pastelera y decora a tu gusto. Y por último, el toque distintivo que no le puede faltar a una torta tres leches, la canela en polvo. Te aconsejo prepararla un día antes y dejarla reposando toda la noche en la nevera. El resultado será óptimo. Esperamos que prepares y disfrutes esta delicia en familia y sobre todo que nos cuentes cómo te quedó.